Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos por un lado a la Unión Europea que pone fecha límite para el coche de combustión, 2035, fin del coche de combustión. Y tenemos por otro lado el e-fuel o gasolina sintética que podría alargar esta fecha. Veamos en qué queda. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues lo dicho, tenemos a la Unión Europea que ya ha puesto fecha de 2035 para el final del coche eléctrico. Y quien dice la Unión Europea dice que esto es un dominó donde una ficha cae detrás de la otra. Bueno, pues 2035 no queda mucho. Y la verdad es que aunque no quede mucho, con esas vistas, pues claro, se quitan también las ganas de comprar un coche de combustión. Pero ocurre una cosa, y es que la norma de la Unión Europea se basa en la emisión de CO2, en la emisión de dióxido de carbono al ambiente. Entonces hay que reconocer que si los fabricantes pudieran poner sobre la mesa un combustible sintético libre de huella de carbono y que tampoco soltara CO2 por el tubo de escape, pues entonces realmente habría que hacerle un hueco a ese combustible sintético. Y así anda la cosa. Entonces, por un lado tenemos Unión Europea poniendo fechas 2035, pero que son fechas que no gustan incluso a países de dentro de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, que ya está viendo qué puede alegar o cómo puede oponerse a dicha norma. Por otro lado tenemos Italia. Italia no es que esté viendo, Italia o lo ha conseguido o anda a punto de conseguir, no recuerdo, el tema de que determinados fabricantes de lujo pues sí puedan vender unas determinadas unidades año de sus vehículos. Claro, esto, como podemos imaginar, se limita a Ferrari, Lamborghini. En fin, un poco lo mismo de siempre. Es muy malo liberar CO2, salvo los millonarios. Si tú te puedes comprar un Ferrari, entonces, bueno, ¿quién se va a enterar, no? O un Lambo, como le llaman ahora, al Lamborghini. Bueno, pues así está la cosa. No todo el mundo está de acuerdo, con lo cual parece ser que este tipo de combustibles podría ser la salvación para poner encima de la mesa y aunque a la Unión Europea no le gustase, pero teniendo en cuenta en qué basa dicha norma, pues tendría que gustarle. Entonces ahí andamos con ese combustible sintético. La cuestión, estamos diciendo que es un combustible libre de huella de carbono. Entonces, ¿cómo se elabora? Porque recordemos que hace tiempo pues los combustibles ecológicos venían siendo de maíz u otras cosas que había que cosecharlas y al final se llegó a la conclusión de que si esto fuera así, llegaría un momento en que no habría campo suficiente para hacer combustible y luego para la propia alimentación. Entonces esto parece que quedó un poco atrás. Y ahora, pues la cuestión viene de la siguiente forma, a partir del hidrógeno verde. Bueno, sabemos entonces que el hidrógeno verde, como su nombre indica, se obtiene a través de un electrolizador dentro del agua, disociamos la molécula de la misma y ese electrolizador tendrá que funcionar con energía renovable, de ahí hidrógeno verde, que es el producto final. Bueno, pues entonces, a partir de que tenemos este hidrógeno verde, le vamos a dar 2 pasos más al proceso, entonces el siguiente paso será convertirlo en metanol sintético y el siguiente en e-fuel. Luego entonces la cosa es obtener hidrógeno verde como hasta ahora y a partir de ahí añadir 2 pasos más al proceso. Y yo me pregunto, si hasta ahora ya se estaba diciendo que el hidrógeno verde no era demasiado rentable, ¿qué ocurre si añadimos 2 pasos más? Pues muy sencillo, será menos rentable. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llegar a esta cuestión? ¿Por qué llegar a evolucionar lo que ya resultaba caro? Parece ser que por lo mismo de siempre, porque el hidrógeno tiene unos inconvenientes, como son, por ejemplo, y sin ir más lejos, ese problema en el transporte y en el almacenaje, que requiere de 700 bares de presión. Pero yo me pregunto, hemos hablado aquí, por lo tanto hay estudios encima de la mesa y hay laboratorios detrás de ellos, como por ejemplo la Power Paste, de la que hablamos aquí hace unos programas tan solo. Una pasta que contenía el hidrógeno y entonces, como ya lo teníamos en estado sólido, ya no requería de todo eso porque ya no tenía los problemas que engloba el hidrógeno en estado líquido, sino que se podía tratar ya bastante bien en esa pasta.
Pero claro, aquí ocurre un poco lo que digo siempre, y es que hay una descoordinación alucinante, en el sentido de que hay un sinfín de laboratorios trabajando en distintas cosas que orbitan en torno a la misma cosa. Entonces, si yo quiero un combustible distinto, un combustible moderno y sin huella de carbono, vamos a trabajar todos en lo mismo y entonces ya lo habríamos pasado de sobra. Tú imagínate lo que sería si todo el mundo trabajara en esa Power Paste. Pues ya tendríamos una pasta perfecta que no daría ningún problema, pero no, tenemos que trabajar cada uno a nuestro rollo y entonces de esa forma, pues por un lado está quien todavía anda buscando superar las pegas, los problemas que presenta el hidrógeno en estado líquido, como si no se hubieran enterado de que ya hay alternativas para que el hidrógeno pueda ir embutido, sin ir más lejos, en una pasta. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Mientras tanto, y por otra parte, el futuro parece ser que debería o va encaminado hacia el coche eléctrico, pero sin embargo, y como siempre suelo puntualizar por aquí, pues parece ser que el de combustión siempre se guarda algún as bajo la manga, o incluso ahí está el hidrógeno, que vale para un roto o para un descosido, porque el hidrógeno puede alimentar un coche eléctrico, pero también uno de combustión. Entonces, ahí está la cosa. Yo creo que 2035 ha sido una fecha, pero que no tiene por qué ser la definitiva. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que las baterías, las modernas, pues sí presentan una serie de limitaciones, incluso con el coche eléctrico, así que imagínate para el transporte pesado, barcos, aviones. Es aquí donde se quiere enfocar este tipo de combustible sintético, porque nos están contando que estos combustibles tienen mucha mayor densidad energética que las baterías. Cuidado, ojo al manojo. Ojo al manojo. Una cosa es que como vector energético se aproveche mejor para ese tipo de vehículos pesados, y otra es ir haciendo paridades que a lo mejor no lo son tanto. O sea, andar comparando la densidad energética de un vector energético como es cualquiera de ellos, la gasolina, el gasoil, el hidrógeno, con la densidad energética de las baterías. Me parece a mí que eso es hacer un poco de trampita. Y no voy a llegar más lejos hoy, que si no se me alarga el programa. Sí, como digo, no es la primera vez que veo vídeos por ahí de gente haciendo estas comparativas, que si estos combustibles, cualquier combustible tiene mayor densidad energética que una batería. Cuidado. Y me estoy esperando los comentarios ya, pero espérate que algún día que vea uno de estos contenidos no acabe volcándome un poco más en lo que estoy contando ahora. Bueno, pues al final tenemos un enfoque hacia el coche eléctrico, a la Unión Europea poniendo fechas de 2035 y sin embargo tenemos colectivos que no les gusta. Ya hemos dicho, sin ir más lejos, Alemania e Italia, que se hacía ya su nicho por ahí. No gustará, bueno, a la mayoría yo creo que no le gusta. Pero concretamente a los fabricantes japoneses no le gusta, yo creo que a ninguno. Tenemos a unos cuantos, Toyota, Subaru, Mazda, Yamaha, unos cuantos que están en contra de ello, pero no solamente japoneses. Luego también tenemos a Volkswagen, Audi, Porsche, y bueno, me imagino que no se queda ahí la cosa, pero desde luego está trayendo cola este asunto porque no a muchos, yo diría que a la mayoría, no le gusta eso de que haya una fecha concreta para el fin del coche de combustión. Y, desde luego, y lo gracioso, es que ahora vengan sacando sistemas para convertir la basura en hidrógeno, como haría el Dr. Brown en Regreso al Futuro. Hemos hablado de esto mismo ayer en Miguel Noche Radio, así que si no lo has visto, te voy a invitar a que lo veas, te voy a dejar por aquí el enlace directo, porque sé que te gustan este tipo de temas. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.